Buenas tardes, mi nombre es Jamie Pérez y les voy a hablar sobre los derechos de autor y propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos de autor personales que son los morales y económicos que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. En otras jurisdicciones o como para la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la expresión intelectual y property engloba tanto los derechos de propiedad industrial, que son las marcas, las patentes, la industria, las denominaciones de origen, como los derechos de propiedad intelectual, que son los derechos de autor y derechos afines. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. La de los derechos de autor y derechos conexos, que son las literarias, las artísticas, las musicales, películas, etcétera. Y por otro lado, las de propiedad industrial, que son las vinculadas al comercio, a la industria, que son marcas, patentes, modelos, diseños industriales, etcétera. ¿Qué normas rigen la propiedad intelectual? En Colombia, pues el Reglamento Interno del Comité Nacional de Propiedad Intelectual, la Ley 48.975, la cual nos habla de la adhesión a la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, sus protocolos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, la Ley 565 de 2000 sobre la adhesión al Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, normas internacionales importantes como lo son el Tratado de la Unión de Berna, firmado en 1886 y revisado en varias ocasiones, y los tratados de la OMPI el 20 de diciembre de 1996, uno sobre derechos de autor y otro sobre derechos afines. Los derechos de autor son de dos clases: derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el derecho de reconocimiento de autoría y el derecho de integridad de obra, entre otros. Derechos económicos, los cuales son transferibles y de duración limitada en el tiempo. Básicamente estos derechos son los de explotación, aunque hay otros como por ejemplo el derecho a la remuneración por copia privada. ¿Quién se considera autor de una obra? Toda persona natural cuya persona aparezca en dicha obra. En algunos casos previstos por la ley, las personas jurídicas pueden tener algunos derechos económicos sobre la propiedad intelectual. En obras de colaboración, los derechos pertenecen a todos los autores. Sin embargo, en obras colectivas corresponden a la persona cuya persona estuvo la iniciativa, estuvo la coordinación y se encarga de divulgar la obra. ¿Qué son objetos de propiedad intelectual? Son todas las creaciones originales, literarias, artísticas, científicas, que han sido expresadas por algún medio de forma tangible o intangible, y que se excluye del objeto de propiedad intelectual. Se excluye toda la investigación, se excluyen las ideas que nos llegan a algo concreto y se excluye el patrimonio común que no pertenece a la propiedad intelectual. Los derechos de explotación. Los derechos de explotación son sinónimo de derechos de patrimonio. La ley establece como los derechos de explotación los derechos de reproducción, que es un acto de fijación de obra en un medio que permita su comunicación y obtención de copias de todo y parte de ella. El de distribución, que es un acto o puesta a disposición del público del original o copias mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. El de comunicación pública, el cual es una pluralidad de personas que pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. El de transformación, que es el de traducción, adaptación o cualquier otra modificación de una obra en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de la base de datos se considera transformación a su reordenación. Derecho de remuneración por copia privada. La reproducción de una obra se divulga en forma de libros o publicaciones asimiladas, entre otras, excepto los programas de computadora, las cuales se realizan exclusivamente para uso privado del copista, mediante aparatos, instrumentos técnicos o no tipográficos. Originará una remuneración equitativa y única a favor de sus titulares de derechos de estas creaciones. Estas reproducciones no tienen que contar con la autorización previa de sus titulares para su realización.
¿Qué es el copyright? Es la forma anglosajona para designar únicamente los derechos de explotación de una obra, no hace relación de los derechos morales. El símbolo simple está asociado a un nombre que indica la titularidad de derechos de explotación. Normalmente, aunque no necesariamente va seguido de la expresión todos los derechos reservados. ¿Qué es el copyright? Es el movimiento social y cultural alternativo al sistema tradicional del copyright que aboga con el uso de las licencias libres para compartir y reutilizar las obras de creación. Hay diferentes tipos de licencias libres entre las que se pueden elegir según el ámbito que se trate, como un software, obra científica, música, arte. Las más utilizadas son las licencias de Creative Commons de origen norteamericano, pero también existen otros modelos, por ejemplo, el de licencias Colorius de iniciativa española que se están abriendo paso en la comunidad de habla hispana. ¿Qué son las licencias Creative Commons? Son licencias en las que el autor otorga a la comunidad una mayor libertad de uso sobre su obra, aunque bajo determinadas condiciones, las cuales las da el propio autor. De modo que frente a esto, todos los derechos son reservados y estas licencias proponen algunos derechos que, pues, como lo dije anteriormente, son reservados. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.